Y ya estamos con el siguiente invitado. Estoy hablando de Camilo Silvera. Él es abogado penalista, magíster en Derecho Penal en la Universidad de Sevilla. Estaremos hablando de las denuncias de abuso sexual por Internet que se han hecho presentes en estos últimos años aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Bueno, cada vez es más frecuente el hecho de que Internet sea utilizado para denunciar algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? Exacto. Todos sabemos las virtudes que tienen las nuevas tecnologías y obviamente con eso tenemos los defectos o desvirtudes que tienen las nuevas tecnologías. Una de ellas puede ser que es mal utilizada y otras de ellas que se utiliza de forma correcta y bueno, y ahí está un poco la contingencia que puede darse muchas veces en algunos conflictos, bueno, en algunos conflictos penales también ahora. Porque me parece que hay una primera apreciación a hacer o una diferencia quizás entre lo que es un escrache a nivel de redes sociales y una denuncia que si bien puede ser anónima, tiene cierto valor o no hay tan anonimato por detrás, ¿no? Claro, dependerá cómo se utiliza la herramienta. Ahí va a estar un poco la discusión si está dentro o no del marco legal. Exacto. Y ahí obviamente que está en discusión la información, la comunicación que se utiliza a través de las redes y obviamente la línea fina que muchas veces hay con la difamación. Exacto. Claro. Ahí mencionaba algo, Alejo, que me parece interesante y es el anonimato. Muchas veces estas denuncias se dan en un formato de anonimato, donde yo denuncio pero no digo exactamente quién soy. Hay algunas plataformas que lo utilizan, que supuestamente chequean la información para que obviamente no se haga una difamación, como recién mencionábamos, pero esto queda ahí, queda en Internet, porque el anonimato no puede ser presentado en la justicia, ¿no? Exacto. El anonimato con ciertas limitaciones, porque, cuidado, de hecho el Ministerio del Interior tiene un área específica que se dedica al seguimiento de este tipo de delitos a través de un equipo especializado. Entonces, si quieren, se puede saber quién está atrás. Eso es posible y existen medios técnicos para eso. Ahora bien, también está en discusión la necesidad de protección frente a determinados, digamos, problemas o denuncias o hechos que se pueden llegar a prestar. Así como conocemos bien la figura del testigo protegido, que muchas veces se utiliza en la Fiscalía justamente para evitar cualquier tipo de problemas o amenazas que existan, ahí también tenemos alguna hipótesis de anonimato y que está de hecho prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Bien, cuando hablamos de anonimato, ¿tú me decís que también a nivel judicial se puede llegar a hacer una denuncia desde el anonimato? Claro, efectivamente. O sea, vos sin presentar datos, ¿podés presentar una denuncia a nivel de fiscalía? Existe a nivel de fiscalía la recepción hasta por parte de la unidad de víctimas de una denuncia que allí se va a establecer obviamente el hecho determinado, quién es la persona que estaría vinculada, y los datos de esta persona se van a dar, pero van a quedar en un régimen de reserva. Perfecto, claro. Ahí va. Dentro del sistema judicial está ese dato. Se conocen, pero no son públicos. Ahora sí, digo, me parece, porque si no es como quién denuncia en definitiva. Exacto. Y qué pruebas puedo llegar a obtener, Exacto. ¿no? Porque ahí también es como esa herramienta, Internet, que como dijiste, tiene como ese doble filo, en el sentido de que tal vez me ampara porque no tengo las pruebas necesarias para poder presentarme ante la justicia, pero quiero que esta persona sea condenado al menos socialmente, o no tengo pruebas y quiero de alguna forma por venganza o por escrache o por lo que sea difamar a alguien. Exacto, ¿no? Sí. Ahí va a ser problema de la Fiscalía determinar ante qué situación se está, si ante un escrache o si ante una denuncia con seriedad y que eventualmente se presenta ante la Fiscalía porque es esta quien tiene los medios como para obtener la prueba. Una persona que denuncia un hecho no tiene los medios como para citar a quien va a denunciar, obviamente no tiene los medios tecnológicos, no hay una cámara Gesell como se utiliza muchas veces en los casos de delitos sexuales. Se presenta, se advierte a la Fiscalía de la hipótesis delictiva frente a un hecho determinado, se denuncia a la persona y es esta la que va a averiguar. Hay un procedimiento bastante más complejo para presentar o por lo menos no para presentar una denuncia, pero sí para llegar a una determinación ante un abuso, porque hay que demostrar fehacientemente de que eso pasó, con pruebas, ¿no? Porque
Me parece que hay como un proceso, y capaz que vos los podés explicar mejor, entre lo que es una denuncia y finalmente lo que puede ser un resultado favorable para esa persona. Exacto. Hay un protocolo de actuación. Digamos, cuando se denuncia un hecho de violencia doméstica, que puede ser hasta un abuso sexual, obviamente preservar la no revictimización de la víctima es como la línea directriz de todo el proceso. Esto a veces tiene sus pros y sus contras, porque hay veces que muchas veces los abogados defensores no pueden interrogar, tienen muchas dudas y hay veces que se entienden por parte de los jueces de que están actuando como en colaboración con la revictimización y hay veces que eso coacta de alguna manera el derecho de defensa. Los informes que muchas veces se hacen por parte de los equipos multidisciplinarios, hay veces que no se hacen con el tiempo suficiente para evaluar y eso conlleva a que se evalúe mal. Y esos son informes que de alguna manera el juez va a tener como insumo para fallar. Claro. Y van a ser bastante que decisivos, porque si viene un informe del equipo técnico que trabaja en el juzgado de familia especializado y al juez le dice que esa persona tiene grandes posibilidades de cometer más delitos o de que es violento y que es alto riesgo, no van a tener más remedio que, por ejemplo, colocar un dispositivo electrónico. Claro. O sea, hay protocolos de actuación. Hay veces que me gustaría que de alguna manera empezar a discutir si están bien o no, porque hay cuestionamientos y creo que son bastante viables, como el que les decía recién en cuanto al tiempo que disponen estos equipos técnicos para evaluar. Pero existen sí protocolos y bueno, son estos un poco. Ahora, Camilo, en definitiva, lo que sí quedó expuesto con algunos casos que lamentablemente tuvimos que atravesar aquí en nuestro país es que falta celeridad en la justicia, de que hay un montón de casos que están archivados, o que en definitiva no se trabaja con la eficiencia que se debería trabajar y tal vez eso es el resultado de que aumenten las denuncias por internet, porque un montón de gente dice, bueno, pará, entonces acá no pasó nada, pasan los meses, la justicia no actúa como tiene que actuar y queda en el olvido, ¿no? Sí, es que muchas veces se utilizan estas plataformas digitales como para, de alguna manera, desahogarse. No me escuchan en la fiscalía, no me escuchan en la comisaría. ¿A dónde voy? No tengo prueba, porque muchas veces pasa esto. No tienen prueba. ¿Por qué? Porque obviamente la situación, el grado de intimidad, no amerita la posibilidad de recoger ninguna prueba. Sí, un testigo. O un testigo. Entonces, estas cuestiones hacen que de alguna manera se sientan respaldadas las personas en general de utilizar estos mecanismos de plataforma como un medio de expresión. Bien. Dale. No, te quería preguntar si en los casos que has tratado vos de estas cuentas, si te han consultado y si vos ves que hay cierto procedimiento para chequear la información, para publicarla posteriormente. Claro. Nosotros en el estudio hacemos trabajos de consultoría, ¿no? Entonces, frente a cualquier tipo de contingencia en el delito que sea o en la materia que sea, asesoramos, informamos sobre los pros y los contras de cómo se está trabajando o cómo se está actuando. Y en los casos particulares de cuentas o plataformas, lo que observamos nosotros es el procedimiento que ellos tuvieron o la diligencia que ellos tuvieron como para exponer de alguna manera determinado hecho. ¿Ah? En esto, lo que nosotros tuvimos a la vista, bueno, entendimos que había sí ciertos recaudos que tenían una diligencia debida en el procedimiento y que podrían llegar a tener contingencias, pero que sí, que de alguna manera se cumplía como un protocolo de manera tal como de evitar esta cuestión que puede llegar a darse, de entenderse, de un escrache, de una difamación. Claro. Bien. Ahora, algunos grupos feministas consideran que la justicia en nuestro país es machista, que por ende no se llegan a los resultados que se deberían y que tienen que utilizar este tipo de herramientas como la única alternativa. ¿Vos considerás que es así? ¿A la red social como única alternativa? No, que nuestra justicia es machista. Bueno, no me atrevería a decir que nuestra justicia es machista. De hecho, a nivel, digamos, de praxis, comúnmente nos encontramos con hasta muchos cuestionamientos de colegas que se dan condenas cuando en realidad no existen prima facie o a primera vista ningún elemento que los pudiera llegar a condenar. Y que, como sabemos todos, para condenar en un juzgado uruguayo tenemos que tener
plena prueba, porque si hay un mínimo de duda, esa persona no tiene que estar presa, tiene que estar libre. Pero se dan condenas que no tienen pruebas fehacientes de que... Y dependerá del criterio del magistrado y obviamente de la defensa y obviamente de la fiscalía. Ahí va a estar un poco evaluar qué fue cada sentencia y qué fue lo que dijo cada juez en la sentencia y qué es lo que tuvo o no en cuenta. Pero obviamente, si me preguntan, y en mis casos he tenido sentencias que son favorables y he tenido sentencias que son desfavorables y obviamente he cuestionado esas sentencias y los argumentos que utilizo obviamente van a depender de qué lado estoy. ¿Está claro? Claro. ¿Cómo pesa que algún caso, alguna denuncia tenga popularidad? Ya sea porque el denunciado es una persona pública, como ha ocurrido hace poco tiempo. ¿Cómo pesa en la víctima y cómo pesa en el proceso? Bien, eso obviamente que es un elemento que tienen en cuenta seguramente las personas que están sufriendo actos de violencia y que si la persona a la cual pretenden denunciar de alguna manera reviste el carácter de público, yo creo que las limita bastante en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por los miedos que más que nada eso puede llegar a generar. A la denunciante, digamos. Y sí, claro. Pero los miedos a la denunciante, con independencia de la persona que esté atrás o a la persona que se va a denunciar, yo creo que siempre van a estar. Es una situación realmente angustiosa, muy particular, que no la podemos describir porque no hemos estado, por suerte, y realmente hay que prestar atención en esa persona, hay que ayudar y hay que contemplar ese proceso. Bien, ¿es común la difamación? ¿Es común la difamación en qué ámbito? En abusos sexuales. Bueno, no tenemos un guarismo ahora de sentencias que indiquen qué casos que se plantearon al final fueron sentencias de difamación o se presentó una denuncia de difamación y se archivó la denuncia de abuso que se presentó. Hoy no lo tenemos. Lo que sí, a veces que el límite está bastante flojo y bueno, ahí va a depender de la actividad procesal o de lo que haga cada abogado o maneje su estrategia de defensa. Pero hoy no puedo decir si es común la difamación en los delitos sexuales. Sí, lo que se ve es que se utiliza esa herramienta, hay que analizar y discutir si es viable o no viable, si es legal o no es legal, como para, de alguna manera, desahogarse. Eso es una realidad, es algo que se está viviendo y es algo que de alguna manera tenemos que empezar a discutir. Volviendo a las denuncias anónimas a nivel de redes sociales, te quería preguntar por cuál es la validez jurídica que puede llegar a tener y por qué a veces algunas denuncias sí generan una investigación de oficio por algún fiscal y otras no. Bueno, eso depende siempre también del criterio de la Fiscalía. Yo creo que todo conocimiento, o como se le llama técnicamente noticia criminis que llega, que es la denuncia básicamente para que entienda la gente, va a ser investigada. Y cuidado, porque son delitos que se investigan de oficio, se investigan a denuncia de parte, y yo no creo que ninguna fiscalía se juegue a no investigar. Por lo menos sí tener un avance, por sacar alguna conclusión y después recién archivar, en todo caso, si lo entiende, o avanzar en la investigación. Claro, pero ante la denuncia no es que no puede hacer nada, o sea, no puede no hacer nada. Ante la denuncia necesariamente tiene que activarse el protocolo y actúa la Fiscalía. Bien. Camilo, tú recién mencionabas que a tu entender hay algunas fallas en lo que es el proceso judicial. Ahondemos un poquito ahí. Bien. Sí. Nosotros cuando tenemos una denuncia penal por un hecho de violencia doméstica, tenemos la aplicación de la ley 19.580, la ley de género, en donde se activa todo un protocolo y de alguna manera contempla ciertas hipótesis en donde la persona denunciada está bastante que limitada en cuanto a su posibilidad de defenderse. Lo primero que hace un juez cuando llega una persona y denuncia en la comisaría es levantar el teléfono y dice a esta persona hay que ponerle medidas. Y la medida es no acercarse, estar a distancia de 500 metros. Cautelares. Exacto, y hasta prevé alguna hipótesis de retiro de hogar. Y se dan situaciones como un poco raras, ¿no? Porque el retiro del hogar se da capaz que en una relación que lleva un mes. Y el hogar le pertenece, no sé, lo recibe de una sucesión de hace años, era de la madre, y esa persona denunciada, sin pruebas todavía, ni habiendo sido escuchada, porque no fue al juzgado, la sacan de la casa. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Está bien? ¿Está mal? Si ni siquiera me escucharon, ni siquiera me pude defender, ni siquiera
me respetaron mi derecho humano. Quizá el hecho sea cierto, quizá la violencia existió y todo eso. Pero necesariamente tenemos que atravesar un procedimiento justo para en todo caso tener una sentencia justa. ¿Qué peso tienen las pericias psicológicas, psiquiatras en todo esto, psiquiátricas? Muchísimo. Muchísimo, y ahí es donde yo más veo la defunción o lo que tenemos que corregir. No por un tema de incapacidad de las personas que están trabajando, que son los equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, sino por un tema de recursos, ¿no? Que muchas veces no se tienen y se cuestiona que no tenemos recursos, y los informes que se hacen siempre o casi siempre dan de alto riesgo. Y ahí el margen del juez no existe y tiene que poner una tobillera. Y bueno, y eso es lo que de alguna manera se cuestiona, porque ni siquiera se sabe la realidad. Tienen un informe de evaluación que se hace en 20, 30 minutos. Obviamente que eso no es un espacio de tiempo para evaluar a alguien, y mucho menos si es violenta. Pero bueno, esas cosas son las que tenemos que llevar a corregir. Claro, ¿no? Y también, por otro lado, la contención a la víctima, ¿no? Que también requiere un apoyo psicológico. Exacto. Yo la última que tengo por mi parte, y tiene que ver un poco con las amenazas que pueden llegar a recibir las personas que denuncian, porque si bien son anónimas, las personas denunciadas obviamente saben de qué caso se está hablando. Entonces te quería preguntar si ves que hay una tendencia a amenazar a la denunciante cuando se da esto a nivel de redes sociales. Puede existir. Naturalmente que en todo el nivel de hipótesis delictual, sea narcotráfico, sea delito de abigeato, abuso sexual, violencia doméstica, una amenaza para evitar que esto siga adelante. Y eso, yo no, desde el punto de vista estratégico, no creo que sea una herramienta buena para defenderse, sino que es acumular delitos a la plataforma que se puede llegar a denunciar. Claro. Pero puede existir. Un simundo de casos tenemos en Uruguay que puede pasar. ¿Sí? Bueno, Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy claro en tu explicación. Son fenómenos nuevos que se están dando en estos últimos años. Son de repente nuevas herramientas que pueda llegar a tener también una víctima para poder poner en ojos y en visibilidad cada situación que ha tenido que atravesar. Entonces, también es algo que de repente el Poder Judicial va a tener que incorporar como una herramienta más al momento de hacer la investigación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.